Así son las cosas en la radio. Noticias seleccionadas con opiniones fundadas. Así son las opiniones que nos importan. Presenta este espacio. Parque Perpetual. Vivimos en la era de la inteligencia artificial. La tecnología es imprescindible en nuestra vida. Pero cuando llega uno de los momentos más difíciles, no alcanza con un algoritmo. Ahí sirve una mano, una mirada sincera, una palabra justa o un silencio necesario. Porque hay cosas que solo pueden hacerse con el corazón. Parque Perpetual, donde perduran los vínculos. Mientras vemos cómo sigue cocinándose el enfrentamiento entre distintos sectores del gobierno nacional, con las figuras de Adorni por un lado, la puja entre Caputo y Carina, el rol del Peaky Blinder, todo este debate que pareciera distraernos de cuestiones centrales. Por ejemplo, cómo la última de las grandes joyas de la abuela podría terminar en manos extranjeras y enajenando nuestra soberanía, porque está en una instancia muy concluyente la privatización de la hidrovía. Por eso, hidrovía que conecta a buena parte de la economía argentina con el comercio exterior. Voy a tomar contacto con el diputado provincial por la provincia de Santa Fe del Frente Social y Popular, Carlos Delfrade, periodista, escritor, investigador y uno de los más activos defensores de que la hidrovía esté en manos de un control público por lo que ocurre y lo que implica en términos económicos para la Argentina. Carlos, un gusto. Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas de Río Cuarto lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Guillermo? Gracias por llamar. No, al contrario, gracias a usted por ese protagonismo casi en solitario. Son pocos los sectores que se sientan a defender que la hidrovía sea un ámbito público y no privado. ¿Ya está cocinado eso? Sí, ya está cocinado porque el dueño de la Argentina, que hoy es Estados Unidos, ha determinado que el río número 14 en el mundo, como es el Paraná, le pertenece a ellos. La Argentina lamentablemente ha resignado el dominio sobre el río que se lleva su riqueza, porque el 80% de las exportaciones pasa por el Paraná, y a partir de noviembre del 2023, por una decisión prácticamente inexplicable del expresidente Alberto Fernández, se le entregó la planificación del río Paraná al Comando Sur del Ejército Norteamericano, con lo cual el 80% de las exportaciones, que genera la mayor cantidad de riqueza para el pueblo argentino, ya está en la planificación de las multinacionales, fundamentalmente Cargill, que es la insignia de Estados Unidos en todo esto, con lo cual lo que pasa en el río Paraná le debe importar a cualquier familia argentina, por más que no conozca ni siquiera cuál es el color del agua del Paraná. En la provincia de Salta, en la provincia de Jujuy, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Chubut, por más que no se conozca, va a haber menos platos de comida, porque la riqueza argentina va a estar extranjerizada y manejada fundamentalmente por esta planificación que viene del Comando Sur del Ejército Norteamericano. Por eso vamos a ser cada vez más pobres. Aquí hay una cuestión estructural sobre la cual habría que discutir y no se discute, porque lo que se discute, insisto, es el Paraná. Hidrovía, como siempre decimos, es aquel nombre que se puso a la privatización del dragado, balizamiento y peaje del Paraná en el 95, que era lo que antes hacía desde 1898 el Estado Nacional, y a partir de eso lo hizo la dragadora belga Jan de Null, que de nuevo se va a quedar como esto. Y para que quede claro, la semana pasada la Jan de Null fue a la embajada norteamericana en Buenos Aires para decirle que ellos están absolutamente a disposición de Estados Unidos, porque son los títeres, el titiritero verdadero de la riqueza argentina que se va por el Paraná es Estados Unidos. Carlos, ¿por qué cree que no cobramos dimensión en el resto de la Argentina de esta instancia? Porque da la sensación que podría ser una muy interesante fuente de ingresos y de control geopolítico el río. ¿Qué hay detrás que nos distrae?
la destrucción absoluta de la conciencia política de nuestro pueblo, la exacerbación del individualismo y la enorme resignación de los grandes partidos políticos al poder económico. Que son cuestiones determinantes, pero medidos en términos de cantidad de dólares que nos podrían ser muy útiles, porque de hecho la Argentina está necesitando dólares. ¿De cuánto estamos hablando? 60.000 millones de dólares, porque además la exportación de este año en agro va a ser de más de 100 millones de toneladas, 117 millones de toneladas, así que imagínese usted lo que significaría eso para nuestro pueblo. A eso súmele también la exportación de petróleo y minerales, que también se hace por el río Paraná. Bueno, es una situación que también esconde negocios espurios, ¿no? Sí, porque claramente es por donde se exporta el narcotráfico, se exportan las enormes cantidades de cocaína que salen de distintos lugares de América Latina y que usan el Paraná desde la dictadura al presente, y dejan de eso generalmente un 10% para las bandas narcopoliciales barriales que están en las provincias clave como son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Uh-huh. Carlos, ¿la única instancia que queda es ver quién se lo queda al negocio o un gobierno? No, la única instancia que queda es recuperar conciencia nacional, que nuestro pueblo vuelva a protagonizar la pelea por recuperar la Argentina para los argentinos, y eso genera un gobierno que tenga que enfrentar a intereses internacionales que se van a defender en los tribunales de Nueva York, que discutamos la cuestión de la subordinación por la deuda externa. Eso es fundamental, eso es una pelea que hay que dar primero ahora en el desierto, claramente, pero después seguramente cuando alumbre de nuevo la conciencia nacional, esa discusión tiene que dar como resultado un proceso político de enfrentamiento a los poderes económicos internos y externos, pero en clave de unión latinoamericana, porque no se puede pensar hoy ningún pueblo de América Latina en soledad. Esto hay que pensarlo en una logística con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, especialmente pensando en esto del río Paraná. Allí hay una esperanza también, clara, concreta. Bueno, Paraguay, que hoy está más del lado de la privatización que del lado de que sea de control público y de soberanía, ¿no? Sí, está igual que la Argentina. Son dos colonias estadounidenses, dos estrellas escondidas de la bandera. ¿Qué rol asume el gobernador de Santa Fe frente a esta discusión? Porque los intereses allí están más directamente relacionados. ¿Podría tener una garantía de recursos Santa Fe que le permitiera incluso solucionar problemas de desigualdad social? Sin dudas, el año pasado exportó Santa Fe producción propia de 16.000 millones de dólares, no le quedó nada, porque está absolutamente subordinado a esta matriz de dependencia. Ya ha definido el gobierno de la provincia de Santa Fe en una audiencia pública que nosotros impulsamos en la legislatura provincial, que el gobierno quiere ser el automóvil club de las multinacionales. Triste rol de dependencia subordinado a las multinacionales, con lo cual se defienden poco y nada los intereses de la producción santafesina. Es la misma matriz del gobierno de Milei. ¿Por qué dijo Carlos que esto lo podría haber evitado Alberto Fernández y no lo hizo? Porque traicionó el mandato del voto que se había hecho a favor de un proyecto supuestamente nacional y popular, y al entregar la planificación del río Paraná al Comando Sur del Ejército Norteamericano terminó siendo antinacional, antipopular y proimperio, nada más y nada menos, del imperio más asesino de la historia, dicho sea de paso. Fue como anillo al dedo al presidente Milei. Hoy la hidrovía está a merced de una puja que... El río Paraná, no es la hidrovía, el Paraná. El río Paraná está a merced de una puja entre dos sectores internos de el gobierno o de sus aliados, digo, porque por un lado está Macri pulsando y por el otro los amigos de Caputo. No, eso fue el año pasado, porque el año pasado efectivamente fue patética la pelea entre Macri y Milei. Patética porque Macri fue expresidente de la Argentina, Milei es el presidente argentino, y se peleaban por representar mejor a los intereses internacionales sobre el Paraná. Cuando Trump le dice al pueblo argentino en octubre del año pasado que tiene que votar por Milei, y el pueblo argentino increíblemente le hace caso a Trump, en aquel momento se alinearon los planetas, y hoy Macri y Milei ya no discuten, porque el dueño verdadero de todo esto, que es Trump y compañía, hace que hoy no se discuta eso. Se van a alinear, va a haber interés, va a haber negociados, pero hoy ya no está esa patética pelea que hicieron que fracasara la primera licitación.
Esto es una losa por cuántos años, la concesión 25. por 25 años. No lo Con lo vamos cual puede ser al doble, 50 años puede ser sí, también. con lo cual no vamos a ver otro destino, los que ya entramos en la última... No, yo creo que sí. No, yo creo que sí, porque esto hay que eliminarlo, hay que denunciarlo como en contra de los intereses del pueblo ante los estrados nacionales e internacionales. Por eso digo que el próximo gobierno tiene que desconocer estas barbaridades, esta entrega alevosa del patrimonio del pueblo argentino. Hay que pelear, hay que pelear. ¿Esto es más grave que el extractivismo de su punto de vista, Carlos? Es simultáneo, es simultáneo. La Argentina hoy es cordillera y puertos. Las dos cosas están manejadas por extranjeros. Hay que recuperar una idea de país integral, en donde todas las provincias tengan sentido, en que cada persona tenga sentido. Ahora, para eso, las riquezas argentinas tienen que volver a ser argentinas. Carlos, para finalizar, ¿cuándo es el día de esta nueva expansión de nuestro país? A mí me parece que cuando empiece el Mundial, cerca del 11 de junio va a ser. Ajá, cuando estemos distraídos. Exactamente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este contacto y gracias por ser vocero de un reclamo que debiera tener a todos los argentinos en una misma causa y que sin embargo tiene pocas voces como la suya que gritan no en el desierto sino en el río Paraná. Lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Muchas un abrazo gracias. Grande. El legislador Carlos del Frade, periodista, investigador, es de una gravedad mayúscula lo que está sucediendo. Nosotros tal vez no lo vemos porque nuestra territorialidad es otra, ¿no? No cansamos a percibir todo lo que se produce de acá, lo que es cereales, oleaginosos, va al puerto, sale por ahí. Y ese negocio se lo quedan, lo regulan los que acaba de describir Carlos del Frade, los que nos terminaron nuevamente colonizando. Le hemos entregado nuestra soberanía política y económica a los Estados Unidos y a sus mandatarios, ¿no? A aquellos que manda Estados Unidos a hacer lo que ellos quieren. Y Estados Unidos sabe que cuando pase Trump, sus intereses de Estado van a continuar, no los van a abandonar, sobre todo si hay beneficio. Y el beneficio es un negocio, imagínense ustedes, de $60.000 millones anuales. El río 14º más importante del mundo, con una trascendencia económica por la cantidad de mercaderías que recorren allí. Si han estado alguna vez en la ciudad de Paraná o en la misma Rosario, cuando ven circular por el río tanta mercadería, ustedes se dan cuenta lo que sucede, ¿no? Bueno, así son las cosas.